Atención. 7 mensajes divinos que cambiarán tu vida hoy, pero nunca te los dijeron. En una noche oscura y tormentosa, donde las sombras se arrastraban como serpientes por las calles desiertas, un susurro cruzó el aire: hay secretos que el universo quiere revelarte. Las luces de la ciudad parpadeaban como un faro en medio de la bruma, invitando a los curiosos a acercarse. Leyendas contaban de mensajes de otros mundos, de seres luminosos que enviaban indicios a los elegidos. Había rumores en cada rincón, murmullos en cada café, de personas que, tras recibir estos mensajes, transformaron sus vidas de formas inimaginables. Una anciana en el barrio, conocida por sus ojos de un azul profundo, afirmaba haber escuchado una voz en sus sueños que le advertía sobre un peligro inminente. Días después, su casa quedó dañada por un incendio inexplicablemente controlado. Algunos decían que podía comunicarse con espíritus, que su conexión con el más allá la hacía un canal divino. ¿Quién se atrevería a cuestionar su verdad? Justo al lado, una joven desesperada, tras recibir un mensaje en la forma de un pájaro que se le posó en la ventana, halló el amor verdadero donde menos lo esperaba. Pero, ¿cómo podían estos mensajes ser reales? ¿Los enviaba realmente el destino o eran solo casualidades? La noche rugía con el viento frío, como si desafiara a cualquiera que se atreviera a buscar respuestas, y en el horizonte, la luna llena brillaba con una intensidad aterradora, reflejando secretos que estaban a punto de ser descubiertos. De pronto, una figura oscura apareció entre las sombras, como un guardián de los secretos celestiales. Todo se tornó silencio, hasta que una explosión de risas resonó, rompió la tensión. La multitud que se había reunido había comenzado a susurrar historias, cada una más extraña que la anterior, y el aire se cargó de expectativa. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las sombras danzaban, alguien gritó: el mensaje ha llegado. Una temblorosa hoja de papel apareció en sus manos, y el sobresalto se reflejó en todos los rostros allí presentes. Se respiraba un aire de incertidumbre, mezclado con emoción. ¿Qué decía el mensaje? Los latidos resonaban como tambores en la caverna, un preludio de lo que estaba por llegar. Pero las palabras permanecieron atrapadas, como si fueran guardianas de un tesoro oscuro. ¿Sería el señalamiento del destino, el principio de una cadena de eventos que cambiarían el curso de lo que conocemos? La necesidad de descubrirlo era abrumadora, y la pregunta flotó en el aire: ¿quién se atrevería a desentrañar el misterio? La multitud contuvo la respiración, sus ojos fijos en la hoja que temblaba en manos de aquel hombre. Era un tal Rodrigo, conocido por su naturaleza curiosa y su inclinación hacia lo oculto. Con manos sudorosas y una mirada que alternaba entre el miedo y la emoción, comenzó a abrir el papel frente a todos. Las luces de la luna iluminaban su rostro, acentuando su expresión de incredulidad. «Es un mensaje del más allá», exclamó con voz temblorosa. Su voz resonó en el aire tenso, cortando el silencio como el filo de una espada. La multitud lo miraba, algunos escépticos, otros expectantes, sin saber si desear o temer lo que estaba a punto de revelarse. Con un movimiento brusco, Rodrigo desdobló el papel y, al leer lo escrito, su voz se desvaneció en un susurro apenas audible: el cambio ya está entre nosotros. Escucha al viento y sigue al lobo. Las palabras danzaban en el aire, cada una cargada de un significado incomprensible. La multitud murmuró, un torbellino de teorías e interpretaciones llenó el espacio, como un eco que se multiplicaba en las sombras. ¿Por qué un lobo?, preguntó una joven del fondo, su voz clara a pesar del temor. Los murmullos se intensificaron. La idea de un lobo apareciendo en medio de esta ciudad parecía sacada de una fábula, pero en el fondo, todos sabían que había algo más. Algo que podía ser peligroso o extraordinario. Rodrigo, aún sosteniendo el mensaje, había caído en un profundo trance.
Sus ojos estaban vidriosos, como si hubiera visto una visión aterradora en aquel papel. No deberíamos ignorar esto, dijo de pronto, su voz volviendo a cobrar fuerza. No es solo un mensaje. Es una advertencia. Debemos actuar, antes de que sea demasiado tarde. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación y alarma. ¿Qué significaba realmente aquel aviso? Una sensación colectiva de inquietud se apoderó del grupo. La luna parecía observar todo desde su atalaya celestial, como sabiendo que esta noche no sería como cualquier otra. Sin embargo, lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. Una sombra, un aullido lejano, interrumpió la discusión. Un lobo real. Lutador y fiero, pasó corriendo por una calle adyacente, su figura oscura destacándose contra el destello de la luna. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que el pánico se apoderara de la gente. Miren, gritaron. ¿Es una señal? ¿Debemos seguirlo?, preguntó un hombre robusto, su mirada resuelta. Otros comenzaron a sacudirse el miedo y, en su lugar, dejaron que la curiosidad los guiara. La multitud empezó a moverse, dirigiéndose hacia la dirección en la que había desaparecido el lobo, cada uno cuestionándose lo que esto realmente significaba. Rodrigo tomó la delantera, su corazón latía como un tambor. Cada paso que daba se llenaba de un eco de advertencias, de un futuro incierto. Las sombras parecían acecharlos, como si el mismo destino estuviera esperando a que cruzaran un límite irreversible. La emoción estaba latente, un camino de peligros desconocidos se abría delante de ellos. ¿Y si el mensaje es solo el principio?, pensó Rodrigo, su mente repleta de imágenes perturbadoras. ¿Qué más nos revelará esta noche? Sin embargo, mientras el grupo avanzaba, una nueva presencia se hizo evidente. Una figura se deslizó entre las sombras a su lado, cremosamente en silencio, observando. Era imponente, como el guardián de un secreto antiguo. Rodrigo, sintiendo escalofríos que le recorrían la espalda, se dio cuenta de que no estaban solos. La pregunta que los inquietaba a todos fue un susurro en su mente: ¿quería la figura ayudarles, o sería una amenaza? Y mientras la luna fulgurante brillaba intensamente, sus corazones latían con un nuevo sentido de urgencia. Esta noche, todo lo que creía saber se pondrá a prueba, resonó una voz en la oscuridad, dejando en el aire un eco perturbador. ¿Sería el principio de su transformación, o el inicio de su perdición? Sin más tiempo para dudar, decidieron seguir adelante, cruzando el umbral hacia lo desconocido. En el fondo de sus corazones, una verdad acechaba: hay caminos de no retorno. Y ahora, sin saberlo, cada paso que daban podría ser el último. ¿Qué secretos desvelará la noche? La sombra entre ellos se acercó un poco más, dejando caer un destello de luz que prometía revelar más de lo que podrían imaginar. Un escalofrío recorrió la columna de Rodrigo mientras la figura enviaba un destello de luz. Las sombras danzaban a su alrededor, creando siluetas que parecían cobrar vida. La multitud se mantuvo en un silencio reverente, un miedo palpable llenaba el aire frío de esa noche. Era como si todos compartieran el mismo pensamiento aterrador: ¿qué sucedería ahora? La figura, ahora claramente visible, reveló un rostro delgado que reflejaba la luz de la luna. Sus ojos eran profundos, como abismos oscuros donde se ocultaban secretos. He estado esperándolos, dijo con una voz grave y melodiosa. El cambio necesita mensajeros dispuestos a escuchar. ¿Están listos para lo que se avecina? Rodrigo, sintiendo que su voz se había quebrado por el miedo, logró responder: ¿qué es lo que tenemos que escuchar? El hombre de la sombra sonrió con complicidad, como si conociera los miedos más profundos de cada uno. Ahora deben seguirme, ordenó, extendiendo la mano hacia un sendero cubierto de hierbas altas y salvajes. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían desvanecerse a medida que se adentraban más en la oscuridad. La multitud vaciló, pero él les dio un empujón firme de confianza. La verdad está lejos de los ojos, pero cerca del corazón. A medida que avanzaban, el viento comenzó a alzar una melodía casi hipnótica. Parecía murmurar secretos olvidados, ecos de un pasado que susurraban a través de las ramas. ¿Sienten eso?, preguntó la joven que había preguntado por el lobo. Su voz temblaba, pero algo en su mirada reflejaba determinación. La multitud asintió,
sintiendo como el viento despertaba algo dentro de ellos, un instinto animal que llamaba a seguir adelante. De repente, un aullido resonó, lleno de un eco que hizo vibrar el aire. Rodrigo se estremeció. El lobo, murmulló, recordando la advertencia. Era como si la bestia estuviera llamándolos, guiándolos hacia un destino desconocido. La figura a su lado sonrió de nuevo, como si estuviera disfrutando del miedo impregnado en las voces de sus acompañantes. No tengan miedo, susurró. Él es el guardián de los secretos que desean descubrir. Un pequeño grupo, inquieto, decidió regresar. El resto protestó. Habían llegado hasta aquí para buscar respuestas, el deseo de conocer el misterio que rodeaba a la figura era más fuerte que su miedo. A medida que se adentraban en el sendero, un sudor frío recorría sus frentes. A lo lejos, vieron como una figura peluda emergía en el horizonte. Era el lobo, su pelaje brillante iluminado por la luna. La multitud se quedó paralizada. ¿Iban a seguirlo o retroceder? Debemos ir con él, gritó Rodrigo, recordando las palabras del mensaje. El viento nos ha traído hasta aquí. La voz de su propia urgencia resonó en sus oídos, empujándolos a tomar la decisión. El lobo se giró y comenzó a trotar suavemente, y en un instante, cada uno de ellos siguió su instinto. Sin pensarlo, comenzaron la carrera. La figura en sombras los miró con una satisfacción cuestionable, sus ojos brillando con expectativa. Mientras corrían tras el lobo, una pregunta se formaba en la mente de Rodrigo. ¿Sería él realmente el salvador de su destino, o un viajero hacia una perdición sin retorno? Lo único que sabían era que, al sentir el aliento del lobo, era como si todos sus miedos se destilaran en una mezcla peligrosa de adrenalina y curiosidad. Cuando llegaron a un claro, se dieron cuenta de que no eran los únicos. Otros viajantes de la noche estaban allí, miradas perdidas, gestos sombríos. Al fondo, el murmullo crecía, un ominoso consejo que resonaba en sus corazones como un tambor de guerra. Las sombras se movían alrededor, formando un círculo. Rodrigo entendió que este momento era decisivo. El tiempo se estaba acabando, la luna se deslizaría detrás de las nubes y ellos debían descubrir el sentido de aquel extraño viaje. ¿Quiénes son ellos?, preguntó en voz baja, pero el aire respondía con la respiración intensa de un misterio sin resolver. Que nadie se atreviera a mirar atrás. Las figuras se acercaron. Un profundo alarido rompió el silencio, helando la sangre en sus venas. Todo lo que habían encontrado hasta ahora, todo lo que comprendían, estaba a punto de cambiar radicalmente. Alguien gritó, el cambio ya ha llegado, y la palabra resonó en el claro. Pero, ¿serían ellos parte de esa transformación o meros peones de un juego mucho mayor del que nunca se imaginaron? Los murmullos resonaban en el claro, entremezclados con los ecos del aullido del lobo y la vibrante expectación en el aire. Las sombras danzaban como si quisieran compartir secretos inconfesables, y la atmósfera se tornaba cada vez más pesada con el miedo y la incertidumbre. Respirando hondo, Rodrigo se enfrentó a las figuras que se acercaban. No eran simplemente viajantes, eran seres que parecían traídos de otra era. Sus ojos destilaban un conocimiento antiguo que dejaba a todos al borde del abismo. Algunos llevaban vestiduras desgastadas, otros vestían capas negras que se deslizaban como mercurio bajo la luz de la luna. Cada paso que daban hacia adelante hacía que el corazón de Rodrigo latiera más rápido, y la pregunta de qué era lo que realmente los unía se hacía imposible de ignorar. ¿Qué buscan aquí?, gritó una mujer de cabello largo y gris. Su voz era un canto melancólico, pero decidida. Rodrigo sintió que sus palabras eran como dardos que penetraban la neblina del miedo que envolvía al grupo. Buscamos respuestas, se atrevió a responder. La multitud a su alrededor contenía la respiración, como esperando una reacción, una respuesta que aclarara el sombrío galimatías en el que se encontraban atrapados. La figura en la sombra sonrió de nuevo. Sus ojos resplandecieron con un brillo inquietante. Las respuestas solo llegan a quienes están dispuestos a cuestionar lo inquebrantable, dijo. Su voz reverberaba, única, como el eco de una campana en la distancia. Esta noche será marcada por decisiones que sellarán su futuro. Al instante, una de las figuras del círculo levantó la mano y la multitud contuvo el aliento. El lobo del cambio está aquí. Su instante ha llegado. Los escapistas se han reunido.
La declaración resonó, un escalofrío recorrió las espaldas de todos, e incluso Rodrigo sintió como un nudo se formaba en su garganta. ¿Escapistas? ¿Escapistas de qué? La pregunta brotó de sus labios como una súplica desesperada. De las cadenas que nos atan a lo que conocemos, respondió un hombre de mirada penetrante, con voz firme. Esta noche, ustedes decidirán si quieren permanecer anclados en lo que los ha hecho sufrir o si se liberan de sus propios demonios. Rodrigo sintió como si todo se desvaneciera a su alrededor. ¿Liberarse? ¿Acaso eso es lo que el lobo representa?, pensó, mientras un ansia de verdad lo invadía. El aire estaba cargado de energía, y la visión de la tormenta que se cernía sobre ellos era inminente. El lobo, que había estado observándolos desde la sombra, dio un paso hacia adelante, irguiéndose con majestuosidad. Su aullido resonó una vez más, profundo y claro, como un llamado a la valentía. Las figuras comenzaron a moverse al ritmo del canto del lobo, creando un círculo de luz y sombra que parecía pulso de un corazón palpitante. Deben elegir, dijo la figura vestida de sombra. Atrás queda la vida que conocían. Frente a ustedes, el camino hacia lo desconocido, donde cada paso pudiera ser el último en una senda de salvación. La tensión era palpable, y errores pasados resurgían en la mente de cada uno. Rodrigo sintió el sudor acumulándose en su frente, mientras las miradas confirmaban que estaban en la misma sintonía, un mar de dudas y anhelos. La joven de la voz temblorosa lo miró, y en su mirada, Rodrigo vio destellos de valor que invitaban a actuar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó ella, la voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. El momento era crucial. Nadie podía ocultar ya su miedo. Esta repercusión era suya para abrazar. La figura en la sombra levantó un dedo, señalando el camino que se bifurcaba en dos senderos oscuros. Solo uno lleva a la verdad. El otro es un espejismo envuelto en mentiras. ¿Se atreverán a lanzarse a la búsqueda, a descubrir la esencia de su ser, o permanecerán en la superficie de lo que siempre ha sido? Rodrigo sintió que su mundo se comprimía en una pregunta sencilla: ¿se arriesgarían? Todo lo que sabían, todo lo que eran, pendía de un hilo. La respuesta estaba a punto de surgir, su propio destino colgando en la balanza. Decidan ya, resonó la voz de la figura mientras la bruma se arremolinaba, las luces temblando en la oscuridad. La niebla se intensificó, y el eco del lobo apremiaba a avanzar. ¿Serían guerreros o prisioneros? La decisión debía hacerse antes de que el tiempo se agotara y un nuevo canto comenzara. ¿Qué elegirían al final, Rodrigo y su grupo? Esa fue la última pregunta antes de que el silencio devorara el claro. Un estremecimiento recorrió el grupo, como si el aire mismo retuviera la respiración, lleno de posibles futuros y caminos bifurcados. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y girando alrededor de ellos, haciéndolos sentir como prisioneros de sus propios miedos. Rodrigo miró a su alrededor, su corazón bombeando con fuerza, cada latido resonando en su cabeza. El instante que estaban viviendo era crucial. Las palabras de la figura en la sombra habían penetrado en sus almas. Seguir el camino del lobo significaba confrontar secretos ocultos y verdades temidas. Pero retroceder era sucumbir a lo conocido, al dolor constante que todos llevaban consigo como una segunda piel. La joven de cabello gris interrumpió el silencio. Yo podría ir hacia el camino de la verdad. Necesito encontrar lo que me ha estado atormentando, pronunció con una voz que apenas temblaba. Su osadía brillaba en la oscuridad, como un fuego que se negaba a extinguirse. ¿Alguien más?, preguntó la figura en la sombra, y la pregunta flotó en el aire con peso. Una respuesta iba a marcar el rumbo de todos. Las miradas se entrelazaron, y Rodrigo sintió una conexión intensa con cada uno de ellos, como si ese mismo destino los uniera. Yo voy contigo, dijo un joven que había estado al fondo, los ojos encendidos de determinación. Yo también, añadió una mujer de voz firme, características de resiliencia marcadas por la adversidad. Con cada decisión, el círculo de luz se expandía, eliminando las sombras que se creían invulnerables. Las figuras en candelabros comenzaron a avanzar, iluminando sus rostros, mientras sus expresiones se transformaban de incertidumbre a valor. «Vamos», exclamó Rodrigo, sintiéndose arrastrado por una fuerza desconocida.
No solo se trataba de liberar sus almas, sino de buscar respuestas, de encontrar lo que durante años habían anhelado. La sensación de unidad crecía, y el canto del lobo se convirtió en su guía. Pasos firmes dieron hacia el camino oscuro que había señalado la figura. Se adentraron en lo desconocido, la niebla envolviéndolos pero también dándoles un propósito. Llenos de nervios y adrenalina, sintieron como cada paso aplastaba el miedo que los había acompañado tanto tiempo. Sin embargo, la bruma comenzó a cambiar. Las susurrantes voces a su alrededor se tornaron un ruido ensordecedor. Hombres y mujeres a su lado gritaron, aterrados, algunos se detuvieron, sus rostros llenos de pánico. Rodrigo se dio vuelta y vio que algunos retrocedían, incapaces de sustentar su valentía. No podemos detenernos, le surgió, pero las figuras ya solo eran sombras en la nebulosa. La figura vestida de sombra apareció de nuevo, su rostro inevitablemente oculto, pero su voz resonaba con un poder que desafiaba el viento. El camino que eligen no es para los débiles. Cada uno de ustedes arrastra un peso, pero la elección de liberarse es personal. Las palabras golpearon a Rodrigo como una lluvia intensa, resonando en su conciencia. En su interior sabía que aquellos que no pudieran hacerlo se quedarían atrás. El grupo avanzó, pero los murmullos de un tormento interno se intensificaban. Todo lo que habían aprendido, las cosas que los habían atormentado, comenzaban a tomar forma en la niebla. Cada uno de ellos enfrentaba sus propios demonios. Entonces, con un temblor en su voz, Rodrigo preguntó, ¿qué hacemos si ya estamos más allá del arrepentimiento? ¿Y si lo que debemos enfrentar es más aterrador que lo que ya hemos vivido? La figura en la sombra sonrió, de una manera que hacía temblar a Rodrigo. Esa es precisamente la esencia del lobo. Hazte la pregunta, pero prepárate, pues la verdad puede ser más poderosa de lo que imaginas. Mientras la niebla giraba y los ecos crecían, Rodrigo sintió un sentimiento desbordarse en su pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Miró a su alrededor, vio que la valentía se desmoronaba, pero la fuerza del grupo lo mantenía firme. Sin embargo, algo aún más oscuro esperaba en las profundidades de la niebla, golpeando con fuerza, seduciéndolos a rendirse. «Estamos muy cerca», gritó Rodrigo, pero en su corazón, una sombra de duda comenzó a germinar. De repente, comprendió que el verdadero desafío no era la niebla o las sombras, sino enfrentar la realidad que dejaban atrás. El eco del lobo resonó de nuevo. Esta vez, el lamento sonó como una advertencia y una invitación. Con un último vistazo hacia el camino recorrido, Rodrigo hizo un movimiento decisivo. «Vamos, debemos descubrir la verdad. La noche apenas comienza». Sin embargo, un oscuro murmullo en su interior susurraba que el mayor peligro aún estaba por llegar, algo que pondría a prueba su voluntad y determinación. ¿Qué encontrarían al final del camino? La verdad podría ser más destructiva de lo que cualquiera podría imaginar. La oscuridad de la niebla continuaba avanzando, una presencia inquietante que parecía cerrarse sobre ellos. El aire se volvió frío y pesado, como si el propio mundo negara la entrada a aquellos que se atrevieran a buscar respuestas. Rodrigo sintió como un sudor helado le recorría la espalda. Cada paso era un eco de sus ansias, pero también un golpe de incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente buscamos?, preguntó la joven de cabello gris, su voz apenas un susurro. Los otros la miraron, y en sus ojos reflejaban una mezcla de terror y determinación. «Buscamos la verdad», no, respondió Rodrigo, aunque en su interior ya empezaba a vacilar ante la pregunta. «Pero, ¿qué pasa si lo que encontramos es peor que permanecer en la oscuridad?» Un murmullo se extendió entre ellos, un leve estremecimiento que se sintió como una traición a su propia valentía. Sin embargo, un impulso más agresivo arengaba dentro de Rodrigo. Lo que temía no podía apoderarse de su voluntad. No podía dejar que la duda lo detuviera. La figura en la sombra observaba desde la distancia, su presencia era un contraste palpable con la confusión. El lobo siempre está presente, joven valiente. No es el camino lo que temes. Es lo que llevas dentro. La verdad puede ser una liberación o una condena. Rodrigo sacudió la cabeza, tratando de alejar esas palabras inquietantes. No, no podemos darnos por vencidos. Estamos juntos en esto. Esa es nuestra fuerza. En sus ojos comenzó a brillar una chispa de decisión.
Uno a uno, los demás comenzaron a reafirmarse. Con un paso hacia adelante, el joven de la determinación ardiente dijo: no estoy aquí solo para encontrar respuestas. Estoy aquí para no perder lo que tengo. No temeré a los recuerdos. La murmurante niebla pareció retar al grupo, aumentando su intensidad, como si interpretara sus palabras. Era un aviso. Pero Rodrigo sabía que permitir que el miedo dictara sus movimientos solo los llevaría a un ciclo sin fin. Hacia adelante. Lo que hemos dejado atrás no nos definirá más, gritó Rodrigo, tomando la voz del líder que nunca se atrevió a hacer. Fueron avanzando, las imágenes del pasado resonando en sus mentes. Uno a uno, cada recuerdo emergió como espectros que amenazaban con devorarlos. Voces familiares pero lejanas llamaban desde la bruma. Un eco de risas, lágrimas y promesas rotas. Las sombras de lo que una vez habían sido resonaban en sus corazones, pero no estaban solos. Algo se movía entre la niebla, algo que no eran solo ellos. Cuerpos espectrales brotaban de la oscuridad, figuras desgastadas, testigos de historias no contadas. Los rostros se volvieron familiares, la madre de Rodrigo, pero con ojos llenos de tristeza, un amigo perdido, con una mirada de reproche. Instantáneamente, sintió que su pecho se oprimía. No, no pueden ser. No era nada más que una ilusión, pero la angustia era real. La figura en la sombra se acercó como un susurro en medio de la tormenta. El camino del lobo te enfrenta a tus mayores temores. No temas, reencuéntrate con tu verdad. Rodrigo apretó los dientes, sabiendo que no podía rendirse. Sin embargo, cada paso traía un nuevo encuentro, un nuevo recuento del dolor que había enterrado. El hielo en su corazón se alzaba, y los recuerdos lo persiguieron con ferocidad. Rodrigo, una voz resonó como un canto de sirena. Regresa a nosotros, no olvides lo que eres. Cerró los ojos y respiró hondo. Soy fuerte. Soy más que mis sombras. El coraje se apoderó de él, y dieron un paso hacia adelante juntos. Pero entonces una risa siniestra emergió entre ellos, burlonamente, y la niebla comenzó a distorsionarse, girando con una violencia inesperada. ¿Qué saben de la verdad? Una voz sarcástica emergió de entre las sombras, como cuchillas cortando la neblina. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Atrévete a rebelarte, gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. De pronto, una figura oscura se materializó, su rostro deformado reflejaba la más profunda desesperación. La verdad no siempre es lo que deseas. ¿Estás listo para perderlo todo? Rodrigo se encontraba al borde de ceder, pero en ese momento, comprendió que la libertad estaba atada a enfrentar lo que más temía. Sabía que solo avanzando hacia esa verdad, podrían conseguir su redención. Y entonces, en esa bruma, una luz distante comenzó a brillar, como un faro prometedor. Pero, ¿qué secretos guardaba detrás de esa luz? La pregunta vibró en el aire, un nuevo eco lleno de tensión. Un grito desgarrador resonó en la distancia, y las sombras parecieron lanzar un desafío aún más oscuro. ¿Serán capaces de enfrentar los secretos que acechan en las profundidades de la niebla, o la caída hacia lo desconocido será inevitable? El verdadero desafío apenas comenzaba. El grupo se detuvo en seco, petrificado por la mezcla de la luz destellante y la oscuridad amenazante que giraba a su alrededor. Rodrigo, con el corazón latiendo frenéticamente, sintió que la esperanza y el miedo chocaban en su pecho como dos fuerzas antagónicas. Esa luz se sentía familiar, como un refugio, pero también como un recordatorio de todo lo que habían perdido. Debemos acercarnos, propuso la joven de cabello gris, su tono decidido ocultaba la duda que podía verse en sus ojos. Sin embargo, Rodrigo no podía quitarse el nudo en la garganta. ¿Y si esa verdad es el último paso hacia nuestro fin? ¿Prefieres quedarte aquí, atrapado entre sombras?, respondió ella, con una leve chispita de valentía en su mirada. Rodrigo encontró en sus palabras un destello de motivación, un eco de su propia determinación. Un viento helado sopló, y la niebla pareció cobrar vida, arrastrando con ella ecos de risas y llantos, todo lo que había quedado atrás. La figura oscura que había aparecido antes le sonrió con desdén, como si disfrutara del espectáculo que se presentaba ante él. Claros de verdad, sombras del pasado. Todos están aquí, murmuró,
dejando que sus palabras flotaran en el aire. ¿No es esto lo que realmente buscan? ¿Un teatro de memorias que los consume? Rodrigo apretó los puños, sintiendo la presión en su pecho. No somos solo recuerdos. Somos más que esto, se forzó a decir, tratando de convencer no solo al extraño, sino también a sí mismo. La luz se intensificó, revelando un camino de piedra que parecía llevar hacia el centro de esa brillantez. Sin pensarlo, Rodrigo dio un paso adelante, se sintió atraído por lo desconocido y más fuerte que nunca. ¿Lo ven? Está allí. Vamos, hay que averiguarlo, gritó con fervor, y la fuerza de su grito hizo que las sombras vacilaran como si el eco de su valor retumbara en sus corazones. El grupo se unió a él, aunque sus rostros reflejaban la mezcla de desconcierto y esperanza. Mientras caminaban, la luz se convirtió en una especie de guía, desnudando las sombras alrededor hasta mostrar figuras difusas de sus vidas pasadas. Las caras del sufrimiento, del amor y las decisiones y deseos no cumplidos comenzaron a tomar forma. Un abrazo distante de su madre, el rostro de un amigo que se había ido. Lo siento, murmuró Rodrigo para sí mismo, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero no podía detenerse. «Detente», gritó una voz, cortando el aire como un rayo. Era la figura oscura, extendiendo sus manos en un gesto de advertencia. «No estás preparado para enfrentar la verdad, niño. Aquel que busca la luz debe primero despejar la oscuridad en su interior». El grupo se detuvo otra vez, cada uno sintiendo cómo su pulso ascendía con cada palabra. Rodrigo se sintió abrumado, atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo de enfrentar lo que aún no comprendía. En ese instante, una verdad golpeó su mente: la lucha no era solo contra lo que acechaba fuera de ellos, sino también lo que habitaba dentro de cada uno. ¿Qué vale más, la verdad o la paz?, preguntó Rodrigo en voz alta, apenas consciente del dilema que se gestaba. Las sombras alrededor se agitaron como si la pregunta hubiera perturbado un profundo descanso. De pronto, un estruendo resonó, como si la niebla misma contestara. Un destello brilló en la luz, proyectando una imagen que todos pudieron ver. Un reflejo de su vida, pero con un giro inquietante, aquellas elecciones que habían hecho. «Rodrigo, observa», gritó la joven de cabello gris, apuntando. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, revelando caminos que nunca habían tomado y regresos que habían evitado. El eco de sus opciones resonaba, amenazando con arrastrarlos hacia la realidad. La tensión aumentaba, la luz parpadeó y la figura oscura sonrió de nuevo. ¿Estás dispuesto a descubrir quién eres realmente, joven valiente? La verdad puede liberarte o destrozarte. Rodrigo sintió que la respiración se le detenía. En ese momento, más que nunca, sabía que regresar no era una opción. Solo quedaba avanzar. Hacia lo que sea que esa verdad les deparara, un camino que podría transformarlos o acabar con ellos. «Adelante. No hay vuelta atrás», exclamó, mientras su corazón latía con fuerza y un miedo indescriptible se entrelazaba con una firmeza inesperada. Pero cuando dieron el último paso hacia la luz, el suelo tembló y la niebla se disolvió, revelando un abismo insondable. Un grito alcanzó sus labios, y en ese instante comprendieron que lo que hayan decidido no solo afectaría a sus propias vidas, sino a algo mucho más grande, algo que los unía a su historia colectiva. La incertidumbre los envolvió, y el eco de las elecciones hizo retumbar su ser. ¿Qué pasará si cruzamos? La pregunta flotó en el aire, y el abismo pareció reírse de sus dudas. La verdad esperaba, pero a un precio que quizás no estaban listos a pagar. Y así, el verdadero desafío se mantenía al acecho. ¿Podrán soportar la tormenta que se avecina? El abismo los miraba con ojos vacíos, un invitante claro que prometía respuesta, pero solo a un altísimo precio. Rodrigo y su grupo se detuvieron, el suelo vibrando debajo de ellos como si la tierra misma respirara al mismo ritmo que sus corazones. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los miembros, su voz temblando como una hoja ante el viento. La joven de cabello gris se giró hacia Rodrigo, como buscando en él la respuesta. La luz a su espalda parecía titilar con cada titubeo de esperanza y miedo que poblaba el aire. «Debemos decidir», gritó Rodrigo, haciéndose eco de su propia confusión. «Esto no es solo nuestro destino, hay algo más en juego».
La realidad del abismo los empujaba a enfrentarse a sus verdades más profundas. La figura oscura observaba desde la distancia, su sonrisa se amplificaba, y el aire se tornaba denso, como si especularan a un paso en falso. Rodrigo respiró hondo y dio un paso más hacia el abismo. Si cruzamos, no solo atravesaremos la verdad, sino también el dolor. Pero también estará la liberación. ¿Qué preferimos, Na? El aire se volvió eléctrico, cargado de emociones reprimidas y anhelos olvidados. Quizás la verdad duela menos que vivir en la sombra de nuestras elecciones, añadió la joven, lanzando una mirada desafiante hacia la figura oscura. Pero en su voz había una duda que retumbaba, como un eco de lo que todos pensaban. ¿Y si la verdad los destruye? Un murmullo comenzó a crecer entre el grupo, voces que se mezclaban en un mar de incertidumbre. No sé si estoy listo, admitió uno de ellos, las lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. Todo lo que tengo es un miedo que no puedo explicar. Las sombras alrededor parecían escuchar, pulsando y pululando con cada confusión. El miedo es más fuerte que la verdad, pronunció la figura oscura con una voz cautivadora, sus ojos brillando de manera perturbadora. Y ustedes buscan algo que no están preparados a cargar. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa figura tenía razón, o al menos parecía tenerla. Su mente giraba buscando respuestas, y un deseo de deshacer su pasado crecía dentro de él como una llama voraz. No voy a dejar que el miedo me detenga, dijo, más para sí mismo que para el grupo. El eco de sus palabras, sin embargo, resonó de vuelta a él. La niebla comenzó a levantarse, revelando vislumbres de sus vidas llenas de dolor y esperanzas frustradas. Y en el centro de ese tormento, un rostro conocido se dibujó, una madre que recordaba como un ángel, detonando más dolor del que había creído soportar. Quieto, no vayas más lejos, suplicó otra voz, esta vez surgida del fondo, temiendo descubrir lo que ya conocían en sus corazones. ¿Qué pasará si se rompen las ilusiones? Rodrigo miró hacia adelante una vez más. Quizá eso es lo que necesitamos, romperlas, para ser verdaderamente libres. Pero en su interior, un murmullo de duda crecía, como sombras que se aferraban a su ser. La luz del abismo vibraba, parecía querer devorar todo lo que ya conocían. ¿Estamos listos para dejarlo todo atrás, para enfrentar lo peor? Preguntó con un hilo de voz. Y justo antes de que pudieran responder, el suelo debajo de sus pies se desgajó. La figura oscura alzó los brazos, como un maestro de ceremonias ante el espectáculo, el abismo se abrió, revelando una oscuridad que parecía alimentarse de sus temores más profundos. Basta, no puede ser. No podemos caer, gritó uno del grupo, aferrándose a la mano de su compañero. Las sombras comenzaron a retroceder al ver el abismo abrirse con ansias hambrientas, pero para Rodrigo, esa apertura era más que una caída. Era una oportunidad de enfrentarse a todo lo que habían ocultado. Lo haremos juntos. No vamos a caer, vamos a volar. Exclamó Rodrigo, sintiendo que el tiempo se detenía por un breve instante. Esa chispa de valentía había despertado a cada uno de ellos, pero la tierra estremeció con fuerza, como si el abismo no estuviera satisfecho. Cada uno sintió en el aire un susurro, tienen que decidir, pero cada decisión tendrá consecuencias. El abismo rugió, demandante, y el grupo supo que su tiempo se estaba agotando. En ese juego de luz y sombras, la verdad y el miedo, el momento decisivo se acercaba velozmente. La única pregunta que resonaba era, ¿serían capaces de atravesarlo? Y entonces, con un eco de asombro y terror, el grupo sintió como la tierra vibraba aún más. La oscuridad parecía tener vida propia, preparada para engullirlos todo. El momento se acercaba. Decidan ahora, gritaron al unísono, mientras la realidad se disolvía a su alrededor. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría o elegirían volver a las sombras de su historia sin respuestas? La verdad esperaba en el abismo, sedienta de ser revelada. La tierra crujió como si un grito mudo reverberara en sus entrañas, y en ese instante, Rodrigo sintió que el abismo lo llamaba por su nombre. La vibración que antes parecía amenazar ahora irradiaba una especie de magnetismo, atrayendo a cada uno de ellos hacia la abertura oscura. Esto es solo un juego, murmuró uno, su voz temblando, una queja vacilante en un mar de dudas.
Pero Rodrigo, apretando los dientes, supo que ya no era momento de juegos. Era hora de enfrentarse a la verdad que tanto tiempo habían eludido. Un destello de recuerdos invadió su mente. El rostro de su madre, las manos callosas del trabajo, la tristeza oscura que cubría sus ojos en las noches de desvelo. Todo lo que había querido olvidar resurgía entre sombras danzantes. Ella había sido su faro, y las decisiones desgarradoras que había tomado eran ecos de su legado. Debemos concentrarnos, gritó la joven de cabello gris, dejando caer su cara entre las manos. Hay demasiada presión. ¿Y si lo que descubrimos nos quiebra para siempre? ¿Y si lo que encontramos nos libera?, respondió Rodrigo, ahora sintiéndose más como un líder que nunca. Hasta ahora hemos vivido en la duda. Es hora de romper con esos grilletes. Crucemos juntos. Mientras las palabras salían de su boca, un destello de luz se proyectó desde el fondo del abismo, como si escondiera una estrella en una nube oscura. Era una luz que prometía respuestas, y a la vez, parecía advertir el precio de su búsqueda. Es ahora o nunca, dijo otro del grupo, y con esas palabras, todos sintieron que el tiempo se había detenido. Unidos, tomaron las manos unos de otros, formando una cadena humana que representaba su unión, su valentía y su desesperación. Con un grito de desahogo, Rodrigo dio un paso hacia el abismo. Uno más, y luego otro. La oscuridad los envolvió de inmediato, pero la luz seguía brillando al fondo. Sintió cómo la tierra desaparecía bajo sus pies, desvaneciéndose en un torrente de emociones. Los ecos de voces conocidas resonaron a su alrededor, palabras de consuelo y recriminación entrelazadas en un coro caótico. ¿Por qué no volviste? Siempre estuviste allí. ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos? Cada frase se sentía como un golpe, relleno de dolor y verdades a medias. Dejen de hablar, gritó Rodrigo, pero en su interior, sabía que los gritos eran su reflejo. Las sombras se estaban alimentando de sus inseguridades, creciendo más intensas a medida que se adentraban en lo desconocido, y de repente, la luz se intensificó, cortando la oscuridad como una espada brillante. Allí, en la raíz del abismo, una visión se formó, un Edén de su infancia. La casa de su madre, el jardín donde pasaron veranos indolentes, pero ahora marchito. No. Es solo una ilusión, la joven gritó, atemorizada. Pero Rodrigo no podía apartar la vista. No, es la verdad. Es lo que hemos dejado atrás. Lo que aún nos duele. ¿Pero a qué costo?, cuestionó otro de ellos, su mente luchando contra la tentación de mirar de nuevo. Las ilusiones y realidades bailaban entrelazadas. Eso depende de nosotros. No dejaremos que nuestros miedos nos reten. La determinación de Rodrigo reverberó en el aire, como un eco esperanzador entre la pena y el anhelo. Pero ese grito atrajo otras voces, ecos de pasados que aún dolían. Un rugido explosivo irrumpió de fondo, y el abismo se tornó más profundo, más oscuro. El suelo tembló mientras una especie de viento helado latía en sus rostros. Atrévete a mirar, resonó la figura oscura, su voz convirtiéndose en un coro de tentaciones. Aquí, enfrentarás todos tus demonios. Y no habrá vuelta atrás. Las sombras danzaban, retando su fortaleza, llevándolos al límite de su valentía. El miedo comenzaba a envolverlos, y la luz se desvanecía de nuevo. La intriga crecía como una marea, pero el tiempo se deslizaba como un grano de arena en un reloj roto. Rodrigo sintió como su corazón latía al unísono con el abismo. ¿Estamos listos para enfrentar lo que realmente somos? ¿Listos para descubrir si la verdad es realmente liberadora o una condena? Su voz resonó mientras todo temblaba, sus compañeros mirándose entre sí con ojos cansados y preguntas sin respuesta. Serían capaces de atravesar la oscuridad por dentro y salir a la luz, pero en el horizonte de sus miedos, la figura oscura sonrió de nuevo. La verdad tiene formas sorprendentes de revelarse, pero a veces, puede ser más dolorosa que la propia mentira. Y justo cuando el abismo parecía manifestarse en toda su profundidad, un rayo de luz surgió. Esa chispa desbordante de esperanza desató algo aún más oscuro. El eco de una risita apagada resonó entre ellos. ¿Qué deseo oculto será revelado aquí? Rodrigo sintió que la realidad se tambaleaba alrededor y comprendió que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar no solo su destino,
sino el de todos los que alguna vez habían tenido miedo de mirar al abismo que llevaban dentro. ¿Podrían resistir lo que les aguardaba en la oscuridad? La luz del abismo se volvió más intensa, como si supiera de sus temores, y proyectó sombras que parecían cobrar vida propia. Rodrigo y su grupo estaban al borde del precipicio, sintiendo el sudor frío recorrerles la espalda. «No retrocederemos», gritó Rodrigo, su voz resonando con una determinación que sorprendió incluso a él. «Todo lo que hemos enfrentado nos ha llevado hasta aquí. Debemos seguir». Pero el eco de su afirmación se perdió entre los murmullos de duda que se alzaban. Las sombras comenzaron a moverse, susurros que prometían oscuridad y confusión. «¿Por qué lo intentamos?», preguntó un compañero, su voz temblante. «¿Y si la verdad nos destroza? El dolor puede ser más seguro». Rodrigo sintió el nudo en su garganta. A medida que la figura oscura avanzaba, la tensión en el aire se hacía casi palpable. La verdad siempre será su mayor desafío. ¿Puedes enfrentar lo que realmente llevas dentro? La voz del misterioso ser flotaba como un viento helado, desafiando a cada uno a cuestionar su propio valor. «Sí, debemos hacerlo», dijo la joven de cabello gris, su mirada decidida. «No podemos vivir así, asustados de lo que somos. El cambio empieza aquí». Las palabras resonaron en el grupo como una melodía de invocación. Se miraron unos a otros, y una chispa de determinación comenzó a encenderse en sus ojos. Con un último impulso de coraje, Rodrigo respiró hondo y dio un paso hacia el abismo, con el grupo siguiéndolo. La luz se intensificó a su alrededor y, con cada paso, una transformación comenzó dentro de ellos. Era como si el abismo mismo les diera la bienvenida, y las sombras se desvanecían lentamente, dejando paso a recuerdos perdidos y hermosos. De repente, el escenario cambió. Ya no estaban en la oscuridad opresiva, sino de pie en un jardín. Era el jardín de su infancia. Los colores vibrantes de las flores emergieron prístinos, pero había una tristeza en el aire, un eco de lo que había sido. Rodrigo vio a su madre, con una sonrisa radiante, pero sus ojos mostraban un vacío que le desgarró el corazón. «¿Por qué te fuiste?», murmuró la figura maternal, y Rodrigo sintió cada palabra como un golpe en el pecho. Su infancia se proyectó ante él, cada rayo de luz cubriendo las sombras de arrepentimiento y dolor que había tratado de olvidar. «Es solo una ilusión», chilló alguien del fondo, pero Rodrigo no podía apartar la vista. «No, es la verdad. Esto es parte de nosotros». Cada recuerda era una lección, cada lágrima era una oportunidad para sanar. Rodrigo apretó los puños, sintiendo que esa verdad dolía, pero también liberaba. «No puedo permitir que mi miedo me controle». La figura oscura relinchó, disfrutando del espectáculo. «Ese es el espíritu, joven valiente. Pero siempre recuerda, la verdad no siempre es lo que deseas». Las sombras detrás de él se encogieron, como si lo que allí yacía fuera más aterrador que lo que ellos habían presenciado. Con esa advertencia resonando en su mente, Rodrigo miró a su grupo, notando la mezcla de miedo y determinación en sus rostros. «Estamos juntos en esto. Juntos tenemos el poder de construir nuestro futuro». La afirmación resonó en el aire, y así, sintiendo una renovada fuerza, el grupo avanzó. Las figuras de sus recuerdos se desvanecieron lentamente, dejando atrás una sensación de aceptación. Cada paso que daban era un paso hacia la libertad. La niebla comenzó a disiparse, revelando el verdadero camino hacia la luz. Finalmente, llegaron a un nuevo claro. Allí se dejaba ver una puerta iridiscente, brillando con colores que nunca habían visto. La luz se sentía cálida y abrasadora, como una segunda oportunidad. «Ese es el camino», dijo Rodrigo, su voz firme. «No hay vuelta atrás». «¿Están listos?». Miró a su grupo, cuyas miradas destilaban un brillo de esperanza y valentía. «Sí». «Listos», respondieron al unísono, y así, tomados de la mano, cruzaron la entrada hacia lo desconocido. Y con ese paso, la luz estalló en una explosión colorida, desvaneciendo el abismo y dejando atrás las sombras que tanto habían temido. La nueva realidad era brillante y llena de promesas. Rodrigo sintió una gran liberación, como si hubieran dejado atrás el peso de un destino sombrío y ahora estaban listos para abrazar un nuevo mundo. Las risas y gritos jubilantes resonaron en el aire.
Era un nuevo comienzo, la realidad renovada por el coraje, la aceptación y la verdad. Rodrigo sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar, su propósito y su libertad. Esta es nuestra historia, murmuró, y en el eco de esas palabras sentía el poder de todos aquellos que se habían enfrentado a sus propios abismos. Debían recordar que la luz siempre seguiría brillando, incluso en la oscuridad. El viaje había terminado, pero el verdadero desafío era vivir esa nueva verdad y abrazar cada día como un regalo para ser explorado. Y así, nos despedimos de esta historia. Pero antes de irte, recuerda que si quieres más relatos como este, necesitas suscribirte ahora. Cada suscripción cuenta y alimenta el alma de este canal. Dale like ahora para que nuestra historia siga creciendo y, más importante, llena los comentarios con tus pensamientos y reacciones, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y valentía. Hasta la próxima.